Bueno, continuamos con Circo Romano. Diego nos avisa que ya estamos en comunicación con Pablo Ferreira, uno de los creadores de Toxi, el bot. Buenas noches, Pablo, César, Pablo y Moro, te saludamos. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien, Pablo? Bien, ¿Vos todo cómo bien. estás? Bien, che, ahora tomándome un descanso unos días en el campo con mi familia, pero bueno, no quería dejar de charlar con ustedes. Bien, bien. ¿Vas a descansar todo el fin de semana largo? Todo el fin de largo, nos tomamos el fin de largo, vinimos al campo a San Antonio de Areco, a dar Bien, unos días y después volver a la rutina. bien. Bien, bien, necesario descanso. Buena decisión. Pablo, bueno, primero que nada, felicitarte ahí por el laburo que hiciste vos con tu grupo ahí de trabajadores, imagino, detrás de Toxi, ¿no? El bot, que bueno, es tan útil, tan necesario en estos tiempos y más en un contexto donde podemos llegar a decir que no se toca mucho el tema de la reducción de daños actualmente. Es un tema complejo, sigue siendo difícil, la verdad que uno avanza el tiempo y piensa que después de que el feminismo haya conquistado tantas cosas, que bueno, uno piensa en la libertad, en la soberanía de los cuerpos y cómo todavía queda rezagado la cuestión de lo que uno, bueno, de su libertad, lo que uno quiere hacer con su cuerpo. Y en el caso los usuarios de drogas quedan totalmente desprotegidos con las leyes que hay actualmente, la ley de drogas actual, por los debates que se dan, ¿no? Porque también, nada, todo el mundo sabe que tengo afinidad con el Frente para la Victoria, o mejor dicho, con el Frente de Todos, pero bueno, que a veces se den debates como que se están dando esta semana con respecto a instalar un antidoping en los tres poderes del gobierno. O sea, me parecen herramientas que ya han mostrado el fracaso, que son parte de la lógica del prohibicionismo y lamentablemente, bueno, se sigue recurriendo a esas herramientas. Quizá en un contexto muy difícil, cuando después de lo de Rosario la gente identifica bueno, esas bandas como narcos, hay un aprovechamiento a veces de sectores políticos para generar mayor caos y mayor confusión. Bueno, lamentablemente todavía la reducción de daños no es parte ni de la agenda de gobierno, de ningún gobierno, ni siquiera tampoco de los organismos como el Cedronar y otros que todavía tienen un discurso abstencionista. Sí, Nosotros pensamos Toxibot en ese sentido, la verdad que lo pensamos con Aníbal Saco, que es mi amigo y mi socio en esto, y habíamos pensado en una suerte de red social donde podamos rankear, que los usuarios puedan rankear pastillas, en ese caso eran pastillas de éxtasis, y dijimos, bueno, ¿por qué no usar la tecnología que hay ahora, las herramientas más sencillas como son los bots que están en WhatsApp, que uno, la verdad que lo usa todo el día eso, es accesible, y dijimos, bueno, ¿por qué no usar eso para bueno, informar sobre reducción de daños? Y el bot, bueno, nada, la verdad es que hoy funciona solo porque tampoco tenemos demasiada, después de la censura en Instagram y en otros espacios en donde promocionábamos el accionar del bot, la verdad es que sigue funcionando a razón de más de 100 personas por día lo consultan, y nos sorprende porque ya es de boca en boca y claramente también nosotros podemos, digamos, a través de las estadísticas que generamos, ver que hay un uso cotidiano para consultar las diferentes reseñas de Argenpil sobre las pastillas de éxtasis que se consumen los fines de semana. 100 personas por día es un numerazo, Pablo. Y para algo que nosotros no le damos, la verdad que no tenemos otra vitrina que lo que fue inicialmente la recepción que tuvo entre los diferentes usuarios y personas que consumen sustancias, nos parece un montón. Fluctúa, por supuesto, y a veces hemos tenido en épocas, digamos, de fiestas del año pasado, 800 consultas en un mes. La verdad es que nosotros estamos ahora incorporando toda la tecnología de ChatGPT, todo lo que tiene que ver con ChatGPT, donde estamos buscando también que se empiece a generar un perfil de usuario, que haya, obviamente todo esto, nada, sabemos que la tecnología todavía está en pañales, pero bueno, es incorporar
más herramientas para que la gente se claro. pueda informar. Nada más. ¿Sabés qué quería comentarte, Pablo, para hacer ahí para contar algo que con respecto a la reducción de daños? Les contaba acá a mis compañeros que hace por lo menos, yo diría que 20 años o 15 años Ujú. atrás, había escuchado o leído una noticia de no me acuerdo qué país nórdico. El Estado repartía jeringas para los consumidores de heroína y en Puede ser en su Ámsterdam, eso en los Países Bajos, que es uno de los pioneros, ¿no?, en aplicar esa política de reducción de daños, que era para claro, cuando había una crisis, digamos, con heroína, con opioides, sí, se aplicaba para, digamos, los efectos, digamos, los efectos secundarios del consumo eran más que nada los problemas que tenían con la hepatitis o el HIV-Sida, y entonces las jeringas lo que permitían era, bueno, que haya una estación, un lugar donde las personas que tenían una adicción, nada, usen jeringas descartables y no repitan, no compartan, que es lo básico, ¿no? Y la verdad que esa política nada, yo te digo, hace 20 años yo también, a mí me pasaba lo mismo. Cuando escuché estas cosas siempre me pareció algo muy choqueante, de ¿no? movida Porque la verdad que transgresor. transgresor, y uno se asusta porque la verdad es que, nada, está esa discusión, ¿no? Es como una suerte de blanqueamiento de que hay un problema social y uno, en general, el Estado por lo menos que conocemos nosotros, se encarga de ocultar muchas veces esas situaciones. Y ahí, bueno, es nada, una demostración cabal de que, bueno, el Estado dice, mira, tenemos un problema con este sector y se agrava si las enfermedades de transmisión sexual, o mejor dicho, esas enfermedades que en realidad se transmitían a través de los pinchazos, generan en los usuarios un mayor daño. La verdad que sí, en ese sentido, Holanda, los Países Bajos fueron pioneros, después hubo en algunos otros países de Europa, en España, diferentes, pero la verdad que como eso, nada, casi nada. Y sinceramente, hoy no hay muchos países que tengan una política de esas características. Hace poco Canadá ahora legalizó el consumo de cocaína en algunos, creo que en casi todo el país. Legalizó el consumo de cocaína, de heroína, la tenencia. Bueno, nada, son digamos, blanqueamientos de que hay una situación compleja. Y también nada, me parece que Gustavo Petro en Colombia está pensando también en algunas alternativas, porque obviamente todo el mercado ilegal lo único que favorece es al narcotráfico y a los poderes fácticos que están detrás del narcotráfico, en este caso muchas veces la política también, por supuesto. El consumo está, o sea, en estos casos que estamos nombrando, el Estado se hace cargo, ¿no? El consumo está y el problema es la negación de que no hay consumo. El problema es la negación, digamos, muchas veces pasa y se da acá en Argentina, bueno, que se sostiene la lógica del abstencionismo: no consumas, no consumir, no lo hagas, lleva a la persona a una presión muy grande, ¿no? Sobre todo porque me parece que la mayoría de la gente consume algún tipo de sustancia psicoactiva, de ser alcohol, tabaco, lo que sea, y me refiero a que algunas, las que están ilegalizadas, son mucho más problemáticas, y decirle a la gente no consumas claramente ha mostrado que no es suficiente. Y tampoco el modo de prohibir y perseguir a los usuarios dio buenos resultados. Está viendo eso en todos lados, en Argentina por supuesto, y es un paso más adelante. Uno hace unos años atrás no podía, quizá era muy difícil pensar que la marihuana podía tener un estatus legal, ¿no? Y hoy prácticamente en Argentina, con excepciones por supuesto, tiene un beneplácito, goza de un beneplácito enorme en la sociedad, en la tercera edad, en las infancias, te diría, de los padres que usan el cannabis para diferentes dolencias médicas o en el caso de la epilepsia refractaria. No sé, digo, me parece como que era impensable hace unos años, Sí, y hoy la verdad que se avanzó con eso, y hoy sí, cuando uno se para ahí, sigue viendo que es muy difícil todavía para muchas personas pensar que bueno, que se puedan legalizar todas las drogas. Hay como una distinción a veces, obviamente, en drogas más duras, más blandas. En un momento era la puerta de entrada a las drogas duras la marihuana, ahora ya no lo es.
ahora las drogas duras siguen siendo un poco estigmatizadas. Hay un mundo de adolescentes que consumen éxtasis prácticamente todos los fines de semana, en eventos sociales, en raves, en diferentes lugares, y la verdad que no por eso la mayoría de ellos son personas con consumos problemáticos. Lo que vemos es eso, también una distinción que hay que empezar a hacer entre el consumo problemático y el recreativo, pues la verdad que la gente nada sale y nada consume diferentes sustancias, y nada, no reincide en eso, o se toma su tiempo. Uno ve los rituales que hay en cuanto, por ejemplo, a los jóvenes y las pastillas de éxtasis, y es impresionante cómo se van incorporando nada, diferentes formas, digamos, de regulación de eso. Los propios pibes y pibas salen y consumen, se preparan para eso, averiguan, y eso muchas veces pasa en Tox, y la gente se mete para ver los diferentes reseñas que hay sobre una pastilla, lo que generan, si es buena, si es mala, referencias positivas o negativas, y a partir de eso, bueno, empiezan a diagramar su fin de semana con una droga que también es bastante más estable a veces que otras, porque bueno, tiene un tiempo de recuperación menor, porque bueno, tiene cierta estabilidad, pero bueno, al estar ilegalizadas puede pasar, y es muy frecuente que esa droga esté adulterada, no sea lo que se vende, no sea lo que a vos te llegan, las reseñas que a vos te llegan desde Europa, de esa pastilla diseñada con ese logotipo. Acá es otra cosa, tiene otro contenido. Hay muchas personas que se están dedicando al testeo de sustancias ahora, para donde un usuario cede una porción, una parte de lo que compró, para detectar si esa producción de esa droga está adulterada, si está bien, si está mal, qué es lo que contiene, y me parece súper útil. Todo eso es información, y la información en algún punto es poder, es el poder de decisión. Totalmente. El que uno quiere hacer, ¿no? Y la verdad que está por ahí. No, cada vez que se nombra éxtasis, no podemos dejar de largo lo que sucedió ya hace unos años en Time Warp, y cómo eso acá nosotros que somos todos recitaleros y que vamos a fiestas, cómo se instaló el tema, lamentablemente a partir de esa tragedia, el tema del agua, ¿no? El agua Mirá, presente en todos, en hasta el provincias festival de... más importante hasta otros lugares más chicos. Sí, lo que pasaba ahí, bueno, la verdad que había, cuando se fue un poco dilucidando, el problema es que la causa hoy está muy empantanada, pero cuando se fue dilucidando un poco lo que pasaba, posiblemente los chicos que murieron por policonsumo, por varias sustancias a la vez, por el consumo de varias cosas. No hubo una pastilla adulterada que los mató instantáneamente, sino que fueron una convergencia de cosas, de factores, y sobre todo lo que se puso de manifiesto fue que hay un montón de, digamos, mafias, de empresarios que Sí, detrás de eso están lucrando, y que dos puntos, ¿no? Uno fue la sobreventa de entradas, y el otro fue el cortar el agua de las canillas para que la gente consuma un agua con un sobreprecio impresionante. Entonces, bueno, generó una deshidratación, sumado a un cuadro de policonsumo de sustancias, que derivó en eso, y ahora hay todo un sistema de abogados, empresarios acallando las consecuencias de eso, una causa abierta con varias intervenciones ya de, creo que varios jueces, donde posiblemente no quede nada, y ha sido nada, demonizada una pastilla, por supuesto, porque era lo que era más fácil, ¿no?, para los medios de comunicación, pero la verdad es que ahí hubo muchas otras cosas. Más allá de que eso también mostró la adulteración de las pastillas, todo lo que venimos hablando recién. Pero lamentablemente lo de Time Warp a mí fue una de las cosas que me hizo pensar un poco más en qué herramientas tenemos para hablar de reducción de daños. Y sigue siendo eso muchas veces el motivo de la mayoría de los jóvenes que están en organizaciones de reducción de daño, buscando métodos innovadores, ¿no?, para llegar a otros pibes y pibas, y contarles, ¿no?, y decirles, está bien que te la quieras poner en la pera, pero en todo caso, sabes lo que estás haciendo antes, nada más.
Nosotros somos contemporáneos, acá el equipo ronda los 40, unos años más, unos años menos, pero a esto del agua, de que en el boliche vimos esa transición, ¿viste? De que no te... De que no esté todo cerrado la canilla, hasta de los baños mismos, de todos lados, o de darte cuenta en la barra que no sé, el agua estaba más caro que una cerveza, por ejemplo, que un trago, y al estar ahí en esa transición era como que no entendías, no te cerraba, hasta que bueno, después, continuando años en la noche, eh, Claro. te cae un poco más la ficha. Mira, ahora en provincia hay una ley que sigue avanzando, creo que nada, se va a efectivizar en algún momento o se va a terminar, no sé en qué estado está, sé que es una ley que acompaña el Poder Ejecutivo de la provincia, que es para el ¿cómo es? El dar agua en todos los establecimientos nocturnos bailables, como una obligación, que tenga que haber agua. Y la verdad es que también lo que está pasando es que después de Time Warp y esas situaciones así tan complejas, muchos empresarios también de la noche empezaron a adquirir algún tipo de responsabilidad empresaria, involucrarse, y a la vez hay eso, muchos eventos, sobre todo música electrónica, diferentes acercamientos a los grupos de reducción de daños, se los invita, se les permite poner un stand, nada, hay mucha más involucramiento porque es una parte de la noche que no está involucrada, que está pensando en la guita nada más y que después, bueno, ante situaciones como esta, se abren de gambas y lo que pasa ahora es que, bueno, hay grupos de empresarios y muchos apuntan a empezar a trabajar con gente de esas características. Debe pasar de todo todavía, pero bueno, de a poco se va instalando el tema. Y también nada, me parece que la gente más joven hoy no tiene los mismos tabú que tenían sobre el tema de las drogas, que tenía mi generación. Yo tengo 43 años, por supuesto que para mí el significado de las drogas es mucho más diferente que para los jóvenes que quizá pueden tener una vinculación con todo ese fenómeno mucho más sana, ¿no? Yo vengo de una generación que prácticamente nos adoctrinaban con fleco y male de todas las sustancias. El doctor Miroli nos adoctrinaban de una manera que, bueno, o sea, todas las sustancias generaban desde disfunción eréctil hasta que se te fría el cerebro. He escuchado cosas que nada, nosotros, yo tengo esta formación, ¿no? Donde era un tabú, y bueno, quizá la verdad que tenía información, no te digo que te aleje de las drogas, pero por lo menos te puedes vincular desde otro lado, ¿no? En un lado más donde con información puedes decidir qué vas a hacer, hasta dónde, permite un acercamiento también a otros de tu círculo de vínculos de personas para que te cuiden. Nada, me parecen son herramientas de autocuidado que antes no se tenían y que ahora se están sumando al bagaje, ¿no?, cultural de la gente más joven. Pero bueno, todavía falta un montonazo y sobre todo falta que esto sea también una política de Estado, porque es la única manera de que llegue a todo el mundo, y de que, bueno, blanquear, como veníamos diciendo, ¿no?, esto de los diferentes estados que vos nombrabas, en los países de Europa, el norte, nada, se blanquea una situación que es cotidiana, saca el tabú sobre las personas que consumen drogas y las pone en un lugar, le da derechos, ¿no?, que eso es lo que buscamos, que tengan derechos. Bueno, esto me parece que va por ese camino. Pablo, buenas noches. Acá tu tocayo te saluda del ¿Cómo equipo andás? de Circo Romano. ¿Todo bien? Todo bien. Nada, me hiciste acordar no sé si conocen el personaje de South Park, el señor Maki, que el discurso sobre las drogas son malas, ¿ok? Sí. Y antes, claro, o sea, la doctrina con la que se fueron creando generaciones tras generaciones era esa, y implantar, ¿no?, un tabú terrible y una estigmatización total sobre algo que pasó siempre. A ver, no sé si coincidís conmigo, el consumo de sustancias para hacer experimentar con uno mismo, sustancias psicoactivas de cualquier tipo, o para marearse un poquito, como se quiera decir, es algo que en todas las sociedades del mundo ha existido desde hace cientos y milenios. Todas las culturas. La verdad que es algo que todas las culturas lo experimentaron. En algunos momentos tenía una raíz más religiosa,
o Digo, nada, espiritual, o mismo espiritual. desde el punto de vista de la salud, ¿no? Y pienso en esta, bueno, los escuchaba hablar estas políticas de algunos otros países que ya venían desde antes, ahora el caso de Canadá, que legaliza ciertas sustancias o que cada vez se hable más del tema. Me parece una cuestión copada en el sentido de un cambio de paradigma de las leyes o del Estado ya no queriendo perseguir, sino queriendo cuidar, a ver, aceptando como andaban diciendo, ¿no? Acá está pasando algo, hagámonos cargo, porque, a ver, se toma en el Congreso de la Nación, se consume en cualquier espacio del ámbito Ujú, privado, público, entonces, bueno, tal vez, como vos decías recién, ¿no? Una cuestión que la información nos da herramientas para cuidarnos, para saber totalmente. si uno quiere tomar una decisión adulta y responsable de probar, interactuar algo o hacer algo distinto. Bueno, te dan las herramientas para hacerlo de la mejor manera de última, o mismo también comprender a la persona que se está al lado, ¿no? Es curioso Totalmente. como vos hablabas antes de Cedronar, ¿no? Como ciertas entidades que deberían basarse en el cuidado, vos a veces los escuchás hablar y nada, decís, loco, estás señalando con un dedo y juzgando a la persona y tirándole abajo, ¿no? A mí hay Eh, un tema así que me parece a veces muy destacable, es que las cosas hay que hablarlas como son. Genera mucho más empatía una persona que pueda hablar del consumo y no una que esté eh, adoctrinando el tema, parado sobre un estrado, eh, pero Señalándote desde arriba, diciéndote sí. con el dedo, diciéndote, mira, la droga es mala, no te metas en la droga, Pero que qué sé no te dé yo, me parece herramientas, como... ¿no? O sea, Claro, pero a mí me parece que hay algunos cambios, por supuesto, ahora se habla de consumos problemáticos, no se persigue tanto a los usuarios, y la verdad que Cedronar no es que pone a los usuarios en un lugar estigmatizante, pero bueno, su primer respuesta frente al problema de la droga es que, al dilema, digamos, de la droga es que no consumas. La verdad es que me parece que no refleja lo que se ve en la realidad, y por ende eso es medio reaccionario, termina siendo ese discurso, porque la verdad que no vas a generar mucha empatía ni que los jóvenes te escuchen con ese discurso. Pero lo que vos decías, todo lo que vos decías, la verdad es que es un fenómeno muy loco el de la prohibición de las drogas, porque es muy joven, no tiene 100 años, ¿entendés? Es algo que se inventó en algún intereses, momento trasfondos, por ¿no? intereses económicos nada más, entre diferentes países, drogas que antes eran absolutamente legales. En Argentina la cocaína era legal, o sea, Total. nada, Ibas a la farmacia, perdóname, y te vendían derivados, te hasta la vendían época de eso. Irigoyen, creo, te vendían derivados de heroína, de Exactamente, cocaína, exactamente. Lo mismo nada, con la marihuana, no estaba, opiáceos. qué sé yo, la verdad que todo se definió geopolíticamente por una necesidad de Estados Unidos, y sigue siendo así hasta ahora, y se sostuvo así en los 80 con el problema de la cocaína y todo Reagan. El otro día veía una propaganda donde estaba Clint Eastwood, que su personaje más famoso en ese momento era Harry el Sucio, y bueno, dice, nada, aparece con una especie de frasquito con heroína, o no, con crack, y dice algo, no sé, una frase, una sentencia cinematográfica de Harry el Sucio, La bajada y de línea. aparece, claro, la mujer de Ronald Reagan también en el spot. Y la verdad es que, nada, me parece que es una prohibición que es súper efectiva. La verdad que no sé cómo lo lograron, pero en menos de 100 años lograron que la droga realmente se transforme en una cuestión prohibitiva, persecutoria, y antes no, sinceramente, antes pensá que antes no se tenía esa visión de las drogas, ¿no? Sí existían los problemas con el tabaquismo, el alcoholismo, igual que puede pasar con cualquier droga, pero me refiero a que lo interesante es cómo fue tan efectivo esa campaña. Profecías eh, autocumplidas, ¿no? O sea, te vienen, te instalan una idea, la reproducen siendo dueños de los medios de comunicación y ni hablar si de paso cañazo estigmatizan a algún sector social y bueno, no, y después lo que se sabe ahora, lo que los mismos servicios de inteligencia hoy en este caso, eh, nada, Estados Unidos ya sabe que el que más, es el mayor eh, consumidor. el mayor consumidor, el que más, la DEA fue lo que más, el problema, digamos, de narcotráfico termina siendo la propia intervención de la DEA en los territorios latinoamericanos.
Pero ya es como un hecho, o sea, viva voz, ¿no? No es que algo que se oculta ni es una hipótesis, sino que, y después que todo ese mercado ilegalizado favorece, por supuesto, a los que tienen... A los que la mueven por atrás. O sea, porque el Exactamente. prohibicionismo a alguien beneficia, y como vos, como se hablabas hace un ratito, o sea, el tema de la prohibición hoy por hoy no ayuda a la salud de la gente, no ayuda a que nuestras No, familias porque, se educan o sí, crezcan, sí, sino que ayudas a la no, cuenta bancaria de los que la mueven por atrás y los que se benefician, y muchas veces también así se permiten todos estos adulteramientos, ¿no?, de las sustancias mira, si por vos un tenés un fin problema de salud, de rédito. el tema de la ley de drogas en Argentina es absolutamente reaccionaria, pero aparte, digo, si no va acompañado no sé, por eso muchas veces se habla del acompañamiento de la ley de salud mental, porque claramente cuando vos ves un consumo problemático y el tipo está estigmatizado, se tiene que mover... ¿Cómo pedís ayuda, no? De última, ¿no? O sea, es o a muy quién te difícil pedir acercás, ayuda cómo te y es exponés. muy difícil también que no te caiga toda la corporación médico-judicial a decirte que sos un drogadicto y llevarte preso porque sos un drogadicto, o a tratarte como un enfermo. Y digo, no hay mucho margen hoy para otra mirada sobre el fenómeno de las drogas y los consumidores. Y la verdad que me parece que es hora sí, con todos los cambios que hubo en los últimos años con respecto a los derechos humanos, por lo menos en Argentina, es algo para empezar a discutir. Desde esa perspectiva, cómo no se pueden incorporar diferentes derechos a los consumidores de drogas, y que, bueno, el tema deje de ser un tabú y una persecución a ellos. Pablo, ¿cómo estás? Te habla César acá. Buenas noches. ¿Qué tal, César? Bien, bien, mucho gusto. Yo te quería hacer una referencia. Primero que nombrabas recién a Clint Eastwood como básicamente un paladín de la justicia, ¿no? De los 80, 70 con Harry el Sucio. Y me Sí. viene a la mente una película que él hizo hace poco, que hace 3 o 4 años, que se llama La Mula, que es Sí, la vi. bueno, que es también, ¿no?, un cambio, no sé si representará un cambio de paradigma para él mismo, pero sí te habla Mira, de él una... es un republicano recalcitrante, pero Exacto. que en los últimos años, nada, no le gustaba a Donald Trump tampoco. Me refiero que, nada, siempre se aplica a veces en la cultura, uno a veces puede ser de derecha, como nada, el diario de la Nación es de derecha, pero en lo Tal cual. cultural tiene cosas de que uno diría progresistas o de izquierda. Bueno, me parece que ahí hay un cambio de paradigma, como vos decís, en toda la producción de Estados Unidos. Exacto. Yo veo mucho producción sobre narcotráfico, drogas. Netflix, por ejemplo, tiene una serie ahora que habla de las experiencias psicodélicas de algunos actores, Sí, que es sí, como con dibujos animados. Bueno, todo tiene un tono, digamos, más de entretenimiento, pero la verdad es que está muy bien. Creo que sí, está rasgado el velo del prohibicionismo, sí. está rasgado, ya está medio roto, y la verdad es que la gente también, me parece como que, bueno, el fenómeno, digamos, de la droga, por ejemplo, lo que pasaba en los 80 con la cocaína en Estados Unidos, era terrible. El momento donde más se la combatió fue donde más se consumió. Sí, sí, tal cual, exacto. Increíble. Con la llegada de los zares de la droga, ¿no?, que eran todos los capos que ponían la DEA para tener contacto directo con los carteles de Colombia, para ver cómo hacían para Totalmente. casi no te digo legalizarla, pero sí que entrara un poco más libre de gastos. Monopolio del Claro, mercado, ¿no? exacto. Claro, y acá Pablo también hablaba de que esto ya viene de larga data, que es histórico, que antes había medicamentos que hoy estarían prohibidos, que vos los conseguís en una farmacia. Y yo hace poco leí un libro de Fernando Soriano que se llama Marihuana, y Sí. y el subtítulo es de Manuel Belgrano a las copas canábicas, ¿no?, que también te tira un poco abajo lo que la figura de próceres impolutos que tenemos nosotros, ¿no?, que también se fumaban un porro, la pasaban bien. Sí, totalmente. Digo, La ¿viste? marihuana es una droga muy antigua. Muy La verdad que es antigua. una droga muy antigua y muy consumida, y que fue en los barcos y llegó a todos lados. Es Exacto. increíble eso, porque el cáñamo el cannabis se adaptó a todos lados, el cáñamo también. Digo, de hecho ese era el plan de Belgrano, era plantar cáñamo en Argentina Exacto. para todo lo que sean las velas, las sogas de las embarcaciones. Exacto. Y ya en cuanto al bot, la consulta que tengo para hacerte yo es si es Sí. colaborativo. Si yo mañana quiero tomar una pastilla, una droga sintética, un éxtasis, y sí, una marca X, y no sé, ¿puedo conseguir información dentro del mismo bot?
Sí, lo que hace el bot, mira, el bot tiene algunas recomendaciones, tiene, digamos, una cosa más estática que son recomendaciones, reducción de daños, interacciones entre drogas, los efectos que generan, los consejos, digamos, que habitualmente podés conseguir en otras, digamos, toda la información que tiene el bot está en otros lados, lo que pasa es que la juntamos, la reunimos toda junta para que vos tengas ese acceso, cierto anonimato también, porque la verdad es que el bot no ve los números de teléfono, nosotros sí podemos generar estadísticas con las preguntas, pero también tiene una función, nosotros tenemos una idea ahí más de que funcione como una herramienta pública, ¿no? Como una herramienta que comparte esa información. Pero bueno, más allá de eso, como te decía, lo que podés hacer con el bot hay un sistema cerrado, digamos, de preguntas y respuestas, de cosas de la pregunta, el bot tiene una respuesta prefijada, y en el caso de la búsqueda de pastillas de éxtasis, por ejemplo, usamos la base de datos de ArgenPills, que es una página, digamos, pionera en Argentina, que tienen 40.000 usuarios, que hace muchos años ya están trabajando siempre en el debate, ¿no?, sobre generando información sobre tal o cual pastilla. Entonces fue lo que te lleva directamente con describir la pastilla. Nosotros ponemos un comando ahí que es pill, y a eso le agregás el logotipo, porque siempre son algunos símbolos iconográficos, digamos. Sí. Instagram color rosa, por ejemplo, Instagram rosa, y te va a llevar a todos los hilos que hayan en el foro de ArgenPills, donde usuarios discuten sobre esa pastilla, y tenés que tomarte el trabajo, por supuesto, de querer leer eso, y claro, estamos hablando de un usuario, ¿no?, que tiene cierta calificado, digamos, porque le interesa saber lo que está consumiendo, entonces busca consumo responsable. Claro. Y después, nada, el bot en sí, como herramienta, tiene eso, un comando que te permite ver una tablita con colores para evaluar tu hidratación, o sea, de tu orina, ¿no? En la hidratación nada, a ver si estás hidratado, sobrehidratado, si estás bien, si te falta tomar más líquidos, sobre todo en el caso de consumo de éxtasis, MDMA, una tabla como de interacciones, y ahora sí, esto que te decía, que le agregamos un chatbot que permite hacerle preguntas sobre droga, y que te genere una respuesta un poco más interactiva, una respuesta un poco más completa que la que estábamos otorgando hasta ahora. Nada, estas funciones todas, muchas son experimentales, estamos en esa etapa, estamos viendo el proyecto también del bot, presentándolo en diferentes iniciativas, porque la verdad que queremos seguir desarrollándolo, y que la idea es que cada vez más el bot pueda interpretar qué tipo de perfil de usuario sos vos y ofrecerte la mejor información al respecto, porque la verdad es que hoy todavía, son cosas a incorporar. Te consulto, Pablo, discúlpame. Yo, te tengo que confesar que yo soy amigo de Toxi. Hoy, por ejemplo, le mandé un mensaje, estuvimos hablando un ratito, y vi que, por ejemplo, se hace una presentación cuando vos te contactás, te manda un mensaje automático con una presentación con un montón de información, y de repente te tira, por ejemplo, un punteo, ¿no? Según determinadas temáticas, por ejemplo, sustancias, ¿no? O algunos links, inclusive hay recomendaciones de fiestas, si no me equivoco, o eventos, pero te va tirando, por ejemplo, A, esto, B, lo otro, C, lo otro, y te da opciones, por ejemplo, creo que B era hablar de sustancias, y te da opciones de distintas sustancias, y me pareció muy copado que toda la información que pasaba, ¿no?, con respecto a, efectos tal vez, entre comillas, positivos, efectos negativos, y, por ejemplo, qué pasaba ante dosis altas de determinada sustancia u otra, dándote información con respecto a lo que te puede acercar a, qué pasa si me estoy pasando o no, o digamos, no estoy haciendo las cosas tan bien. Y me parece que la información es súper copada en el sentido de que te da tranquilidad o que te guía, y aparte, te dice determinadas cosas las tenés que ver con un médico. La persona, por ejemplo, que nos escucha del otro lado, que quiere charlar hoy con Toxi antes de arrancar el fin de largo, ¿cómo es la movida? ¿Es así? O sea, ¿hay que poner la letra según el menú, o le puedo tirar cualquier pregunta y me voy a interpretar?
¿Cómo es? O sea, Mira, extendiendo en un poco realidad, más la pregunta que te había hecho César, ¿no? Desde sí, lo más extendiendo básico. eso, lo más básico es vos tenés un chat como tenés con el gobierno de la ciudad, por ejemplo, con Boti, o como tenés con Metrogas o con diferentes empresas, un chat Ujú. bot que lo que te tiene es una serie de preguntas que van desde lo que es la información sobre qué es la reducción de daños, hasta la información sobre drogas, las diferentes drogas que se consumen, las más consumidas, digamos, en la noche, una noche en Argentina, cocaína, éxtasis, marihuana, algún derivado parecido al LSD, y alguna droga MDM. más. Sí, por ejemplo, diferentes drogas, y después una parte donde amigos que son DJs recomiendan una playlist para Eso lo vi, maridar, estaba muy copado, sí. para maridar Para con estar alguna sustancia, en clima, eh, ¿no? Ponele. para estar en clima, y por supuesto lo que vos decías, también algunos números de emergencia, si tenés un mal viaje, qué hacer, algunas pautas, digamos, que puedes tener en cuenta. Que te pueden dar tranquilidad en un momento que la necesitas, esa información de repente. Claro, ese es un primer segmento del bot donde tiene estas preguntas y respuestas que inducen, ¿no?, al usuario, por lo menos que un usuario que entre, ponerle a alguien, dice, che, quiero saber el bot. Lo primero que hace es ver esas preguntas y capaz, si tiene más dudas, va entrando en diferentes etapas del bot. Después hay todo lo que te describía antes, que son los comandos que te permiten desde buscar pastillas, específicamente un tipo de pastilla, hasta ver una tabla de interacciones de sustancias, preguntar o ver qué tipo de sustancias cuando las mezclas que te generan, Sí, algo de eso son vi jodidas, también. qué bueno. En general muchas tienen, la mayoría tienen interacciones adversas o contrapuestas, y generan diferentes diferentes estados de ánimo. Bueno, pero de Bueno, última, o sea, queda en tu responsabilidad, o sea, en base a la claro, información también, y hasta dónde, si vos estás decidido que querés intercambiar o mezclar de distintas sustancias, bueno, sabés qué esperar, o hasta dónde sí. exacto. Eso es más o menos lo que entendí. Pasa que, bueno, yo soy más, no sé, tal vez más quedado con estas novedades tecnológicas, entonces de repente es como que veía, viste, y había cosas que, bueno, que pude entender y cosas que no tanto, y nada, por Sí, a eso mí me parece me que a parece veces copado que vos nos los comentes. comandos son más difíciles de entender, que hay comandos que digamos, que palabras claves, comandos que te permiten cierta interacción más allá, Me digamos, de sentí las un poquito preguntas y viejo. respuestas. Pero sí, a todos nos pasa. Y ahora también, como tercera etapa, está el chatbot, que es lo que más ahora está muy de moda. Todo el mundo está hablando con el chat GPT y le pregunta, haceme una canción de no sé qué, de los Pimpirela, pero hecha por Miranda, y el chatbot escribe una canción de esas características. Bueno, Me en este muero. caso hay uno que está más acotado a que vos le preguntes información sobre sustancias, qué es tal droga. Bueno, capaz te amplía un poco más la información sobre drogas, qué pasa con tal interacción, qué tan jodida puede ser, qué tipo de, digamos, y están básicamente casi todas las drogas, que no son solamente las que se consumen en Argentina, digo, es como más amplio, y te permite como una suerte de interacción con el bot que parece, digamos, claramente, ¿no?, algo más cercano, más humano, y que te permite ese diálogo. Eso, digamos, es el punto de más experimental dentro del bot. Nada, nos Está parecía bueno, te que acompaña el bot, el tóxico. era para sumar. Sí, es para sumar, la verdad, porque también acá hay un debate que es ese, ¿no? Las tecnologías, cómo se acercan a los derechos humanos. Sí. Hola, Pablo. Pablo. No te escuchamos. Parece que se cortó. Ahora vamos a retomar la comunicación. Está bueno eso cómo te va derivando, viste, te va pasando, te va guiando y de repente también te recomienda o te deriva a través de algún link hacia, bueno, otro sitio de información, ¿no? Y cómo, bueno, por lo que entiendo está logrado esto a partir de, bueno, información de distintas organizaciones que
laburan en todas estas políticas de reducción de daños y de consumo responsable. Nada, la verdad es algo bastante interesante y que yo creo que tiene que ser el principio de algo más, ¿no? Que estaría bueno que el día de mañana obviamente haya lugar para políticas públicas de reducción de daño, por eso, bueno, para lograrlo, para llegar de un punto al otro, bueno, es tan necesario que estén estas cuestiones, estas cosas y nada, es una cuestión también de salud y de aprendizaje. Para que tengan acceso, tienen que buscar en Instagram toxi-bot, ok, todo junto, botok, para ser más claro. Buscan ahí y en lo que es el link de la cuenta de Instagram van a encontrar ahí el acceso para poder agregar a Toxi el bot. Pablo, ¿estás ahí? Sí, se cortó. Bueno, estoy en el campo, capaz que tiene algo que ver con eso, no sé, qué sé yo. ¿Viste? O sea, hay cosas que están muy avanzadas y otras no. La cuestión es las llamadas telefónicas. Exacto. Sí, estoy acá. Te iba a comentar, Pablo, que la forma en la que yo me encontré, lo último que te preguntamos, cómo llegué a Toxilbot fue a través de Instagram y tengo entendido que bueno, ya les vine encerrando varias cuentas. Era súper interesante todo lo que iban, las publicaciones que iban haciendo en Instagram. Cuando los busqué, viste, digo, ¿dónde está? Digo, bueno, acá, como a veces se pone en careta Instagram con un montón de grow shops, de revistas, no sé, de producciones, de un montón de cosas, dije, bueno, seguramente lo censuraron y sospecho que debe venir por ese lado. Mira, la verdad que la cuenta esta que abrimos ahora es una cuenta solamente para tener colgado el link de acceso al bot, porque como es un contacto de WhatsApp es difícil de difundir. Una de las maneras que fue muy efectiva fue hacer un QR que pusimos en algunos baños de algunos boliches, lugares de salidas nocturnas. Y la verdad que mucha gente se metió por ahí. Siempre es útil los programas como los de ustedes que pueden no solo contar lo que es el bot, sino también poner en alguna de sus redes el link. Y lo último era, por supuesto, quizá la vitrina de exhibición más grande era Instagram, y la primera cuenta y incluso la segunda, pues ya esta es la tercera, tenían la idea de ampliar un poco más siempre la información que se da en el bot. Como te decía antes, el bot es un sistema cerrado que ofrece preguntas y respuestas, y nuestra idea era que entre la comunidad que se iba generando y sumando de personas que seguían Toxi, bueno, ir sumando algunas prácticas o mostrando diferentes tendencias, ¿no?, que hay en el mundo del consumo de estupefacientes o de drogas, que una vez, una se las pierde, no sabe, y también porque eso ayuda un poco a romper los prejuicios, ¿no?, que hay de todo en este mundo. Entonces, bueno, la idea un poco con el Instagram era eso, ¿no?, ampliar todo ese universo, y bueno, hablábamos claramente sin tapujos tampoco. La verdad es que no era para hacer otra cuenta más que esté diciendo... Para seguir reproduciendo lo que estamos criticando, ¿no? Lo que queremos que se mejore. Pero bueno, la verdad es que Instagram la mayoría de las veces no nos advirtió, y que ahora está bastante bañado directamente el nombre Toxibot, así que bueno, siempre estamos buscando alternativas para salir de esa situación. La verdad que apelamos varias veces a la evolución de las cuentas y no tuvimos respuesta, y claramente se nos señaló siempre como que estábamos infringiendo normas comunitarias y que tenían que ver con el tema de drogas. Así que bueno, encontramos recursos para seguir hablando de esto, y ahora bueno, la dificultad, por eso siempre te decía les decía que me sorprendía mucho que siga teniendo tanta vitalidad, ¿no?, el bot en sí. Las consultas se reproducían. Disculpame, es que está cumpliendo una función social que el Estado no está negando, o sea, está dando una respuesta a una necesidad de gran parte de la población. Pablo, te quería consultar, sí. Decime, perdóname. Sí. No, te quería consultar, a nivel nacional, ustedes
laburan para volcar toda la información, ¿no? Y que sea información seria sobre esta temática, ¿no? Ustedes laburan con organizaciones que militan y que laburan por esto de el consumo responsable y lo que es la reducción de daños en el país. ¿Es así? La verdad que tenemos muy buena relación y vínculo, y que cada vez que podemos, que vamos a hacer algo, lo consultamos. Por Siempre, ejemplo, ¿podrás nombrar y alguna? mira, la verdad que tenemos un vínculo ya de amistad y construido con ARDA, que es una asociación que está a nivel nacional, Ujú. que su presidente es Gustavo Bucinski, y la verdad que con él y con la gente que con la acompaña, Pato Lidle y otros, trabajamos muchas veces, consultamos y preguntamos codo a codo. De hecho ahora estamos haciendo algunos proyectos con respecto a Toxibot con ARDA, intercambios que tiene un dispositivo que se llama PAF, un proyecto de atención en fiestas, que van a las fiestas y desde bancarte en un mal viaje hasta darte alguna cosa, alguna fruta, tienen agua, tienen todo un dispositivo preparado para intervenir y acercar obviamente información sobre reducción de daños. Trabajamos con gente que hace testeos, en este caso hay una De cuenta sustancias, de por ejemplo. sí, de sustancias. Tenemos una amiga que la cuenta se llama Chill and Safe, que donde ella hace testeos en fiestas, en otros ámbitos. Es súper importante eso, ¿no? El testeo, porque, a ver, en las Y yo fiestas creo que pasa, sí. se vende. ¿Y cómo sabe la persona, bueno, la calidad de lo que va a consumir? O sea, si hubiesen testeos en todos los eventos, la realidad, me parece, en la mayoría de los eventos que uno puede encontrar en la noche, no hablo de eventos clandestinos, pero si estuviesen estos puestos de testeo, un montón de cosas no pasarían y un montón de muertes Mirá, serían si súper vos evitables, me compraste- parece. Claro, si vos compras una partida, no sé, vas con tus amigos y compran una partida de 10 pastillas, y de esas 10 una la entregás para que le hagan un testeo y que puedan ver si tiene, no te van a decir si tiene, qué sé yo, no es, simplemente es descartar que no tenga, a veces no tiene directamente MDMA esto, es pura anfetamina o pura no sé qué. Me refiero a que es muy importante, y en muchos lugares de Europa lo hacen los privados, por supuesto. En Europa, en España tenés a Energy Control, que tiene testeos en laboratorios y entrega informes y genera estadística con eso, que es súper importante porque básicamente muchos informes que uno conoce llegan de allá. Pero bueno, acá es otra realidad, acá son otras pastillas muchas veces. Sí, te diría algo positivo que sucedió en los últimos meses. Fue ante una alerta en Uruguay de una pastilla que estaba adulterada, que se llamaba EA Sports. Sí, tiene que... Sí, exacto. La EA Sports, enseguida el Ministerio de Salud de la provincia sacó una réplica de esa alerta para Argentina. Y eso me fue sorprendente porque es la primera vez que creo que un ministerio se involucra de esa manera en esto, ¿no? En esta discusión que estamos teniendo acá. Así que bueno, sí, tenemos muchos vínculos con organizaciones, tenemos diálogos. O sea, no son boludeces lo que la gente se va a encontrar cuando entre con Toxi el bot y vuelque sus dudas, ¿no? O sea, es información fehaciente y confiable de gente que labura un montón, y la verdad que, bueno, por lo menos información lo felicito para porque mayores. es muy importante para mí. Sí, es información para mayores de 18 años que lo que busca justamente es generar este tipo de conciencia sobre lo que se está consumiendo. Y es información que circula en muchos lados también. No es que, por eso te digo, no es esto, no hay una originalidad en esto, no hay un descubrimiento más de la que se está teniendo en el ámbito de la reducción de daños, no es eso, sino que quizá lo innovador es poder tener ese espacio confidencial con el bot, al no ser una persona, al no ser una institución. Capaz que uno puede de alguna manera confiar sus más íntimos secretos, ¿no? Y decir, bueno,
qué pasa con esto, qué pasa si yo consumo esto con esto, hoy a la noche tengo pensado esto, qué puede pasar. Y cuando quieras Por- y donde estés. Claro, en cualquier lugar, y también incluso te diría lo de la búsqueda de pastillas es muy efectivo también en esos ámbitos, porque de golpe nada, compraste algo en una fiesta y bueno, no tenés otra alternativa que buscar información sobre esa pastilla antes de consumirla, para saber más que nada. La verdad que después lo que haga uno con esa información no es problema nuestro, por supuesto, pero en todo caso sí podemos acercar y brindar un poco de esa data a las personas que han decidido consumir. Pablo, te agradecemos la comunicación, esta hermosa charla y bueno, obviamente vamos a colaborar con el link en cuanto a red social, republiquemos la nota, vamos a ir a colaborar también para que quien quiera tenga acceso a Toxi, el bot. Bueno, les agradezco mucho porque la verdad que es algo muy útil para nosotros. Muchas gracias, Gracias a Pablo. vos. Abrazo grande, muchachos. Hasta luego. Abrazo. Un Hasta abrazo. luego.